El mensaje solamente contarles qué es lo que estamos haciendo para después charlar sobre lo que le interese a cada uno de los amigos periodistas, porque en definitiva para eso hemos convocado esta reunión. Como bien decía quien representa Consenso Federal aquí en la provincia, nosotros hemos construido un espacio federal. Nosotros hemos construido un espacio que lo que busca es una Argentina que integra cada una de las regiones. Nosotros en el norte llevamos mucho tiempo, y no es una cuestión de un mandato, 2, 3, una década o 2, llevamos muchísimo tiempo de postergación. El norte argentino requiere de una mirada auténticamente federal, que no discute solamente si se hace una obra más o una obra menos, es vamos a garantizar competitividad para la actividad productiva de nuestra región, para poder encadenar valor, para poder generar condiciones de sustentabilidad de nuestra región o no, porque en definitiva el gran desafío que planteamos con el doctor Labaña es ese. ¿Por qué Labaña, candidato a presidente, claramente le ha demostrado a los argentinos, a las argentinas, que sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo en este país, frente a un país que realmente se sucede en crisis sistemáticamente? Encontrar a un candidato que ya como ministro de Economía le ha demostrado a los argentinos que no solamente a través de discursos, sino a través de acciones concretas se puede bajar la inflación, se puede poner a funcionar la producción, se puede generar condiciones de sustentabilidad. Sin lugar a dudas, el principal activo que tenemos es tener el candidato que a nosotros, en definitiva, nos puede permitir decirle a la gente y darle la seguridad que podemos hacer lo que tenemos que hacer. Por eso quiero agradecerles la presencia. He venido aquí a Jujuy como vecino que soy de esta provincia a afirmar mi compromiso en términos de la construcción de un país federal, en términos de darle una pelea realmente a ese centralismo que asfixia a la Argentina, que no es patrimonio solo de este gobierno. Sería muy sencillo decir que todos los problemas empezaron hace 3 años. Tenemos muchos problemas, se han agravado algunos de ellos sin lugar a dudas, pero el centralismo de la Argentina es un problema que lleva mucho tiempo y que nosotros necesitamos, a través de la pelea de posiciones de poder, discutirlo. No estamos discutiendo cargos, de hecho no es lo que a mí me alienta, solamente lo que quiero es fortalecer un proyecto federal, porque hay que empezar a transitar un camino que le permita a los argentinos que quieren que cambie este gobierno porque no están conformes con el actual gobierno y no quieren que vuelva el gobierno anterior porque tampoco creen que esa es la solución, encontrar una salida hacia el futuro. Eso es lo que estamos haciendo con Roberto, eso es lo que en cada uno de los lugares de la Argentina queremos decirle a los vecinos, que tenemos el candidato a presidente que sabe cómo sacarnos de esta crisis, que ya lo ha demostrado con gente honesta, con un equipo federal que fundamentalmente lo que busca es la integración de toda la Argentina. Creemos que el país tiene que salir del clima de confrontación permanente en el que vive. En este clima, igual que nos pasa a nosotros, en un gobierno, en una empresa, en una familia, en lo que sea, cuando los argentinos entendemos que el camino es volver a la cultura del trabajo, salir de la lógica de la especulación financiera como mecanismo de ordenamiento de la economía argentina, castiga a las regiones, todas las actividades productivas de nuestra región, y lo digo con conocimiento de causa, están atravesando crisis muy fuertes en términos de su sustentabilidad y necesitamos un cambio urgente de rumbo porque si no, esto empieza obviamente a transformarse en una cuestión que con el tiempo pasa a ser irreversible y lo único que se logra es una Argentina con cada vez mayor migración interna, con cada vez mayor marginalidad en el norte de nuestra República Argentina. Recordemos que lamentablemente por más esfuerzo que hagamos desde nuestras provincias, la estructura de la política económica, la que genera las condiciones de exclusión y de pobreza, es la que se resuelve en las políticas económicas nacionales. Las provincias obviamente no fijan política económica en términos financieros, en términos fiscales, en términos monetarios, son todas nacionales y para eso necesitamos plantear cuál es, qué representa Alejandro López como candidato de nuestro espacio, es la representación de los vecinos de esta provincia
ante un proyecto nacional. Nosotros no queremos tener delegados en cada una de las provincias. Queremos algo auténticamente federal. Y creemos que lo podemos hacer en la Argentina y por eso hemos encarado este desafío. Muchísimas gracias y quedo a disposición de las preguntas de ustedes. Una pregunta que quería hacerle al gobernador de Salta, presente Don Pintos, de Canal 4 y el diario Todos.com. ¿Qué opina acerca de lo que se viene marcando más que nada en estas elecciones de la polarización? Sería una de las preguntas polarizaciones de Cristina Fernández y Macri. ¿Y qué opina acerca de los datos que ya se están comenzando a conocer por parte de un estudio de la UCA sobre el 35% de pobreza que tendría nuestro país? Esa polarización es la causante de esos niveles de pobreza. Mientras en esa sociedad tácita o casi explícita entre kirchnerismo y macrismo se siguen alternando el poder, la Argentina lo único que crece es la pobreza. Nosotros tenemos que salir de ese lugar. La cultura del trabajo, la competitividad de las economías regionales viene siendo afectado no solo en los últimos 30 años, en los últimos 3 años, sino también lleva décadas y particularmente el anterior gobierno también. Nosotros creemos que hay que sacar a la Argentina de ese lugar. Si la Argentina no crece, invariablemente la pobreza va a crecer. Esto es un dato de la realidad. Algo crece, o crece la economía, por lo cual mejora la calidad de vida, o crece la pobreza. No hay otra alternativa, eso es regla de 3 simple. En ese sentido, hay una tácita sociedad entre los dos polos de esta grieta que nosotros queremos romper. Vamos a ver en el proceso electoral si es realmente tan contundente como se dice a través de la operación política del gobierno y del kirchnerismo. Yo tengo mis dudas. Falta poco tiempo, faltan 13 días para que la sociedad argentina se pueda expresar y vamos a ver si efectivamente es tanto como se dice. Mi percepción recorriendo la Argentina es que no es así. Mientras tanto, siempre se habla de que las economías frisadas, o por lo menos pasó en el gobierno anterior, y en este también hay como una especie de estancamiento de los números. ¿Cómo ve esto? ¿Son cuestiones hechas a propósito para que el electorado pueda tener confianza en esos votos que va a presentar? Primero, la teoría neoliberal nunca ha funcionado ni en la Argentina ni en otros lugares. Planchar la economía a efectos de que con una economía planchada baje la inflación en la Argentina no funciona. Eso ya se demostró, ya se probó, eso no camina, por lo cual me parece que hay que probar por un camino diferente. Son varios años ya el gobierno anterior que nunca pudo bajar la inflación o ocultó los números y este gobierno que también tiene un indicador inflacionario muy elevado. ¿Cómo se hace para bajar la inflación y para subir los sueldos? Evidentemente porque el problema es que tenés una inflación crece y todo está congelado, el poder adquisitivo se pierde cada día más, es lo que está produciendo en este momento elevados indicadores de pobreza también, ¿no? Labaña, como ministro de Economía, entró a la Argentina con una inflación de un 10% mensual y se fue con inflación de menos de un 1% mensual, con tasas de crecimiento superiores al 9%, con superávit de balanza comercial, con superávit fiscal. La Argentina se pueden hacer las cosas. Lo que hay que hacer es poner a funcionar ese complejo de relojería que es muy preciso, que debe ser entre generación de bienes, producción de bienes, mejorar los niveles de consumo de una manera sustentable en términos que puedas hacer competitiva la estructura de costos de los sectores económicos de la producción que permitan la producción de bienes. El mundo entero ha salido. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? O sea, cuando vos te sentás a ver las economías del mundo, no es que el mundo esté en crisis. Está en crisis la República Argentina y 2 o 3 países más. El mundo está yendo para adelante y la forma de hacerlo es volver a la cultura del trabajo. Acá se quiere poner en marcha la economía con la especulación financiera y eso no camina. Ese es el problema. Gobernador, ¿qué solución recién a las economías regionales? Hace poco el gobierno emitió un decreto quitando la reducción del peso por dólar para economías regionales, pero no incluye el tabaco. Es la clásica mirada del puerto de qué funciona para la región. Punto 1. Primero, se eliminó el decreto 814 que establecía
la compensación de aportes patronales en economías regionales con menor actividad económica. Luego se la volvió a poner, pero para pocas actividades resueltas en Buenos Aires, no en cada una de las provincias argentinas. Lo mismo hacen con el tema de las retenciones, que aparte quiero ser claro, porque el gobierno dice que no es bueno que haya retenciones, pero este gobierno puso las retenciones. Recordemos que las retenciones para la actividad primaria sí estuvieron durante mucho tiempo en la Argentina. Las retenciones a lo que es valor agregado es la primera vez en la historia que existen en nuestro país. O sea, castigar el encadenamiento de valor, la exportación de trabajo argentino, es un verdadero disparate en términos de organización de un modelo productivo y social. Lamentablemente se hace eso, después se exime algunas pequeñas actividades y no las más importantes. Por eso digo, claramente no es sustentable esto. Mucho, sobre todo la clase media, la clase baja. ¿Cómo se hace para regular? Nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente: lo que hay que garantizar es, primero, que la gente pueda pagar las tarifas, y segundo, previsibilidad para sostener la sustentabilidad del sistema. Se lo hemos planteado al gobierno, lamentablemente no hubo voluntad del gobierno de avanzar en este sentido. ¿De qué se trata? Lo que tenés que hacer es establecer un acuerdo en donde digas, de acá a 5 años la política de tarifas de servicios públicos es esta. El mecanismo de actualización no puede superar al mecanismo de actualización salarial. ¿Por qué? Porque si las tarifas suben más que los sueldos, ¿cómo lo vas a pagar? Entonces, si van acompañando a la suba de salarios, es más sustentable pagarlo. Y cuando vos le das un horizonte de previsibilidad a los propios prestadores de servicios públicos, sabiendo cuál es su política de tarifas de acá a 5 años, pueden encontrar financiamiento en el mercado de capitales para hacer las obras de infraestructura que tienen que hacer. En el mundo entero, las obras de infraestructura para servicios públicos se hacen con financiamiento, no con tarifas. Las tarifas sirven ¿para qué? Para garantizar ese financiamiento. Pero acá, como no hay reglas de juego claras, ni antes ni ahora, entonces la cosa sube, baja, y nadie tiene certeza, entonces nadie se puede financiar. Entonces la única manera de poder tener sustentabilidad en los servicios públicos es meter los tarifazos que meten. Repito lo que decía recién respecto del modelo económico global. Lamentablemente no hay que inventar nada. El mundo funciona bien de verdad y nosotros podemos hacerlo igual. Si bien el conflicto educativo es a nivel nación, ¿cómo piensan ustedes resolverlo? Porque sabemos que en estos días hubiera un conflicto con los docentes en Salta. Sí, tenemos un problema serio. En la provincia de Salta son los sueldos más altos de la región. Ustedes saben que en la provincia de Salta prácticamente están un 25, un 30% por arriba de lo que cobra un docente, por ejemplo, acá. Aparte de eso, el acuerdo salarial docente en Salta es del 38%, con actualización automática por inflación. O sea, cada vez que hay inflación, se actualiza. Hay algunos reclamos. Uno, el Fondo Compensador Docente Nacional, que no lo paga el gobierno nacional, que nos estamos haciendo cargo nosotros y lo pagamos. El otro reclamo, que es que los docentes no quieren pagar impuestos a las ganancias. Lamentablemente la provincia no puede hacer nada porque ese es un impuesto nacional. Recordemos que un matrimonio con 2 hijos tiene que ganar un piso de 51.000 pesos para pagar impuestos a las ganancias. Pero eso es una ley nacional, en la provincia lamentablemente no podemos hacer nada. Entonces dialogamos, conversamos, como digo, pagamos los fondos que no paga la nación, estamos dando el aumento más alto de la República Argentina, tenemos los sueldos más altos de la región, hacemos todo lo que estamos pudiendo, pero lamentablemente hay una mirada, me parece, mucho más contaminada de la política que otra cosa. Doctor, ¿es posible la regionalización productiva en la República Argentina, teniendo en cuenta de que particularmente las provincias que no hay ideas son provincias con mucha riqueza, pero no son provincias ricas? Definitivamente, pero lo que pasa es que hay que darle sustentabilidad. Nuestra estructura de costos, nuestra logística es deficitaria, nuestra estructura de costos es realmente deficitaria, y eso es lo que hace que nuestra región, con muchísima riqueza, no pueda tener
el nivel de crecimiento y de desarrollo que tiene que tener. Para eso lo que se necesita es establecer un marco normativo que establezca reglas para cada uno de los distintos subsistemas económicos que tiene la Argentina. Para eso lo que se necesita es alguien que entienda la Argentina desde afuera de Buenos Aires, no solamente en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque entonces se entiende que lo que tienen que discutir es a ver cómo arreglan la cuestión de la pampa húmeda. Hoy se festeja, por ejemplo, que la balanza comercial en el mes de mayo dio positivo. ¿Y por qué? Y porque se liquidaron las exportaciones de la soja y porque entraron la nueva cuota del Fondo Monetario, entonces entraron más dólares. Pero eso no resuelve el problema de la producción argentina. Pero bueno, vemos que en Buenos Aires eso se festeja. Así nos va. ¿Es inevitable la renegociación de la deuda que adquirió nuestro país con el Fondo Monetario? Pensar que en solo 2 ejercicios, en solo 2 años se van a pagar 57.000 millones de dólares es técnicamente imposible. Entonces, obviamente que vamos a refinanciar, vamos a sentarnos como se hace en cualquier actividad comercial y productiva. Vos le des plata al banco, te sentás y decís, miren muchachos, ayúdenme a vender más, a poner una nueva línea de producción si tengo que producir, o ¿para qué? Para que yo les pueda pagar lo que les debo, porque si no, no se lo puedo pagar. Hasta los bancos acceden, porque si no, no le pagan lo que le debes. Bueno, esto va a pasar lo mismo. En caso que llegara a ser elegido como vicepresidente, ¿qué pasa con la candidatura a gobernador? ¿También lo va a suceder? En la provincia de Salta, nosotros tenemos elecciones en el mes de noviembre las generales y a principios de octubre las provinciales. Las candidaturas se presentan dentro de casi un mes. Así que yo no dejo un candidato porque yo no quiero una política, lo mismo que planteo a nivel nacional no lo quiero en la provincia, yo no quiero personalismo. Sí, el espacio político obviamente en el que yo trabajo va a generar en las primarias la competencia entre los distintos candidatos que quieran y seguramente de ahí saldrá un candidato que competirá en la elección general, pero repito, no tiene nombre y apellido porque creo que la Argentina tiene que elevar su umbral de institucionalidad. Si el que se va deja puesto al que viene, y a mí la verdad es que eso me hace ruido, no me gusta. Gobernador, pensando las principales propuestas para potenciar la economía en el país y particularmente en la región del norte. Esencialmente acomodar la estructura de costos. Una, bajar los niveles de impuestos a lo que significa particularmente la pequeña y la mediana empresa. El 80-90% de nuestra actividad económica en la región es pyme. Entonces, lo que hay que hacer es bajar la presión en lo que significa eso. Bajar a través de algunos mecanismos, como era el decreto 814 u otros, los impuestos a la generación de trabajo, sobre todo en lugares de menor competitividad. Tercero, establecer una política tributaria global nacional que tenga en cuenta el nivel de competitividad de los distintos sectores económicos. Esto es, vos le cobrás impuestos en la punta de línea de la fábrica o en la tranquera del campo o se la cobrás en la góndola. ¿Qué quiero decir con eso? Poner la estructura impositiva de acuerdo a la competitividad que tiene. Entonces, si a nosotros nos cobran todo exactamente lo mismo, con menor nivel de competitividad, nos sacan del mercado a nuestra región. Entonces lo que hay que hacer es garantizar competitividad a través de políticas tributarias en ese sentido. Y fundamentalmente generar incentivos a lo que es la actividad productiva. En la Argentina hoy lo que se incentiva es la actividad financiera, no la actividad productiva. Y así nos va. Por favor, última pregunta. Gobernador, pensando en lo que pasó el pasado 9 de junio, que bueno, nos volvieron a elegir a Gerardo Morales para que continúe en la provincia, hay una tendencia a nivel nacional de que bueno, van a votar a Mauricio Macri, otros dicen que van a votar a Fernández Fernández. ¿Cuáles son las estrategias que va a utilizar el Consenso Federal para que el jujeño lo vote? Lo primero, como conocedor que soy de la región y del interior de la Argentina, sé respetar lo siguiente. Si los jujeños votaron la continuidad de Gerardo aquí en la provincia es porque creían que era lo mejor para Jujuy. Todos debemos de respetar eso y valorar que el pueblo jujeño lo ha planteado de esa manera. Cuando se elija
presidente, vicepresidente de la Nación, legisladores nacionales, la valoración que hace la sociedad argentina es diferente. Pues ya, la discusión local ya la saldó. Ahora lo que queremos discutir es qué es mejor para la Argentina. Lo que nosotros queremos es reflexionar juntos con la gente, que pensemos, ¿ha sido realmente para Jujuy bueno lo que hemos vivido en los últimos 3 años o no? Segunda pregunta, ¿los jujeños queremos volver a la lógica de funcionamiento de la Argentina previo al 2015 en el gobierno anterior o no? Nosotros creemos que hay un importante porcentaje de jujeños y de argentinos que no quieren que siga este gobierno nacional y no quieren volver al gobierno anterior. Aquella gente que crea que Roberto Labaña, que ya le ha demostrado a la Argentina, uno, que es una persona que no ha tenido que jamás dar explicación por su gestión en términos de su decencia, que es absolutamente incuestionable en la Argentina. Segundo, es la persona que todos los argentinos saben que sabe lo que hay que hacer en materia de cómo sacarnos de esta crisis económica. Tercero, hemos conformado con Roberto una propuesta federal con alguien que conoce de verdad nuestra región, particularmente el noroeste argentino. Creemos que tenemos las condiciones para decirle a nuestra gente que podemos hacer lo que hay que hacer en la Argentina. Esto es lo que le queremos decir a los jujeños, esto es lo que le queremos decir a los argentinos y obviamente vamos a aceptar lo que resuelva la gente al momento de votar. Doctor, Sí. respondiendo a un afiche que está circulando a través de las redes sociales que la Argentina comienza en Salta, nosotros, nuestros seguidores, jugando también un poquito con el folclore, queremos hablar con papá. ¡Qué grande! Empieza la Argentina en la provincia de Salta. Saben que en realidad nosotros somos dos provincias hermanas, más allá de lo que se quiera plantear y demás. Nosotros entendemos que desde Salta, como candidato a vicepresidente de la Nación, puedo ser el representante que necesita el norte argentino. No es solo una cuestión del NOA. Cuando vos caminás por Misiones, caminás por Corrientes, la semana pasada estuve en Ushuaia, en Río Grande, en Río Gallegos, la gente siente lo mismo que sentimos nosotros. Una cosa curiosa, lo podemos discutir porque aparte nos divierte, lo discutimos en el fútbol, que nos llevan puesto ustedes, lo que sea, pero en cualquier cosa entre Salta, Jujuy, Tucumán, lo que sea, en la región, Santiago, son casi hasta divertidas las discusiones. Hay una cuestión estructural. Es curioso que en la Argentina todos los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación sean de Buenos Aires. Qué raro. O sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a validar que venga cualquier porteño, no importa, pero si nosotros discutimos entre nosotros a nivel regional me parece que nos perdemos todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que